Buenas, mi nombre es Lauren González y el día de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto de base de datos, el cual es sobre el torneo de tenis Roland Garros. Mi grupo está conformado por Daniel Bocachica y Brian Durán. Ahora les voy a hablar sobre las historias de usuario, las cuales capturan los requisitos que necesitamos para poder crear la base de datos y manipularla. En las historias de usuario, lo que queremos es ingresar información detallada sobre cada deportista como persona natural y también de cada deportista como participante del torneo. En esta historia de usuario también deseamos ingresar información sobre los partidos para tener acceso a los detalles del torneo. Estadísticas que generan puntos para tener un control completo de la competición, también las modalidades en las que participan cada jugador, también información detallada sobre los entrenadores, también reglas de la competición, que es importante tener presente, contratiempos que hayan ocurrido a lo largo de la competición, información sobre las condiciones climáticas previa a cada partido, también sobre los seguros de los deportistas para saber su cobertura, especificaciones médicas de los deportistas por cualquier percance que pueda ocurrir, información sobre el personal del evento para llevar un control logístico, también sobre árbitros y jueces, tener información sobre ellos, gestión de patrocinadores de este torneo, también es importante, también estadísticas que nos generen puntos, premios que le dan a los jugadores del torneo, a los que ganan, también sobre los convenios con empresas proveedoras, protocolos de seguridad que se manejan en este torneo, almacenar opiniones generales o impresiones de los partidos, también información relevante sobre los sets y juegos de modo que se pueda gestionar el flujo de cada componente del partido. Y listos serían pues los conceptos principales sobre los cuales necesitamos información detallada. Ahora le presentaremos el modelo conceptual de nuestra base de datos. Mi nombre es Daniel Bocachica y vamos a presentar el modelo conceptual de la base de datos. Partimos de la idea de que la dividimos en dos partes para poder tener espacio de manejar el modelo conceptual. Partimos de la idea de que queríamos organizar los partidos y que todo se desprendiera de ahí. Entonces, partidos está dado por relaciones directas con diferentes tablas. Por ejemplo, en este caso, partidos se relaciona directamente con condición climática para poder saber cada condición que haya, el estado del clima para cada partido. Entonces, acá, pues lo que hicimos fue distribuir de esta forma las tablas que queríamos hacer más adelante. También tenemos opiniones acá en este caso relacionada con partidos. Acá tenemos la relación, una entidad de relación que relaciona tipo de personas con personas y partidos para poder saber qué tipo de persona está en cada parte o sea, en cada partido, ¿no? Para poder identificar si son deportistas, que son en este caso los deportistas, porque aquí pues como llenar de espacio, entonces lo que hicimos fue dividir acá esta parte con la otra que almacena el staff, que almacena los jueces y que almacena los árbitros, ¿no? Entonces, para cada parte de estas, tenemos que tener en cuenta que se hizo la forma. Entonces, tenemos acá entrenador, staff y árbitro, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá fue dividir la participación en cada partido por un tipo de persona. Cada cual tiene un tipo de persona, así se sabe, pues, qué persona fue jugador, quién participó en el partido como staff, quién participó en el partido como deportista, para poder hacer más ágil la búsqueda de información. En este caso, lo que hicimos fue distribuir cada parte de los seguros, por ejemplo, en este caso, en los deportistas, ¿no? Están asignados a cada deportista y por seguridad deben tener un seguro, o sea, por una cuestión de seguridad. En el torneo hay, por ejemplo, en el caso del patrocinador, hay un caso peculiar porque patrocinan personas, o sea, deportistas, y también patrocinan partidos. Entonces, en este caso, pues hay dos tipos de relación aquí diferentes, pero que tienen como un mismo sentido en cuanto al rol que cumple patrocinador. Por lo cual, lo que hicimos fue relacionar deportistas, de modo que cualquier deportista pueda tener un patrocinador o muchos patrocinadores y un patrocinador pueda tener muchos deportistas patrocinados, ¿no? O ninguno, y viceversa. Y de este lado, pues terminamos haciendo una relación con partido muy parecida o igual, ¿no? Sino que en este caso cada partido debe tener sí o sí un patrocinador. Entonces lo que hicimos aquí fue en este caso el tema de la clasificación médica para cada deportista. Por ejemplo, cada deportista puede no tener
O sea, un deportista puede no tener un problema médico, no en este caso que sea un padecimiento. Entonces acá, o sea, generalmente, o lo que buscamos aquí fue modelar los padecimientos que pueda tener cada deportista a través de la tabla de clasificación médica, ¿no? Para poder tener el tratamiento que tiene cada deportista, el estado, los medicamentos. Sí, ese es un caso, por ejemplo, en el cual aplicamos esta organización. En este caso, por ejemplo, una parte importante del programa es la parte de los sets, que lo que hicimos fue relacionar partidos con cada set. Entonces, un partido puede estar relacionado con muchos sets, por lo que pues, cada partido tiene muchos sets, obviamente. Generalmente en el Roland Garros, los hombres pueden jugar con máximo 5 sets. Si se definen series de 3 sets seguidas, el jugador gana directamente. Si juegan 2 y 2, juegan en definitivo y de esa forma se puede llegar a un ganador. Entonces, por eso fue que pusimos acá la relación de 1 a mucho, ¿no? Y de set a 1, porque cada set debe tener un partido solamente. Entonces, pues, de esta forma aseguramos que cada set está relacionado con una estadística y aquí es donde llegamos al punto en el que cada estadística, en este caso, es única. Es única porque le pertenece a un jugador, a un set y a un partido exactamente. Entonces, una estadística no puede pertenecerle a 2 jugadores distintos. Entonces, cada jugador tiene su estadística para su set en su partido. Y dividimos estadísticas en 2 partes: estadísticas con puntos, que son las que generan los puntos, en las que almacenamos los puntos, y estadísticas sin puntos, que es en donde guardamos datos que no generan puntos, pero que son relevantes a la hora de tener el registro de estadísticas. Y en el reglamento, o sea, el reglamento se usó para poder relacionar, o sea, la razón por la cual se da cada punto en la estadística. Cada estadística tiene una razón de ser. Entonces, queremos justificar, según lo que nos pidió la historia de usuario, el por qué había cada estadística, por qué se producía cada estadística. Y de este modo, esta tabla está ya prácticamente cubierta. Contratiempos, está relacionado con partidos, de modo que en un partido puedan no haber contratiempos, porque es posible que no existan contratiempos. En este caso, ¿qué sería un contratiempo? Bueno, puede variar. Puede variar. Hay tipos de contratiempos y depende del tipo. Entonces, está de esa forma. Siempre en este caso lo que hicimos fue intentar guardar una relación directa aquí con cada situación. En este caso, en el caso de persona y partido, intentamos no poner aquí tipo de persona porque pues realmente no era meritorio, ¿no? Por el caso de que ya estaba del otro lado, para ahorrar espacio y todo el tema. Entonces, en este caso, pues tenemos persona, participa en partidos, que es una cosa que ya vimos anteriormente, y vemos cada tipo de persona, ¿no? Que está aquí directamente relacionado: entrenador, staff, árbitro, deportista. En este caso, particularmente, ninguno de estos roles o ninguno de estos tipos de personas pueden ser o pueden compartirse. O sea, un entrenador no puede ser un staff no puede ser un árbitro no puede ser un deportista, y así con cada uno, ¿no? Porque es disjunto. Entonces, también está la relación entrenador con deportista, que es una relación importante, ¿no? Que tenemos aquí en nuestra base de datos. Tenemos que el partido tiene unos premios, ¿no? De hecho, por esta razón fue que movimos las relaciones aquí de persona, staff, árbitro y entrenador, porque no cabía la cantidad de entradas que tenía participaciones, perdón, partidos, debido a que necesitamos almacenar también cada premio por cada partido, ¿no? Entonces, cada partido está relacionado cada premio está relacionado a un partido, ¿sí? Y cada partido a un premio. Entonces, el partido posee diferentes protocolos de seguridad, dependiendo del tipo que se le aplique. Puede tener, puede tener muchos o puede tener solamente uno, depende. Pero debe tener. Entonces, cada partido posee también convenios con diferentes tipos de organizaciones, ¿no? En las cuales se encuentran, por ejemplo, restaurantes para poder alimentar a los deportistas, o por ejemplo, servicios de transporte, depende de cada tipo, ¿no? Entonces, así está nuestro modelo conceptual y ahora pasamos al modelo lógico. Bueno, mi nombre es Brian Durán, vengo a hablarles sobre el diseño lógico de la base de datos a partir del diseño conceptual. Aquí tenemos las tablas resultantes, en total fueron 37 tablas que se harán para los scripts de la base de datos, para poder insertar los datos y poder hacer las consultas. Aquí tenemos una de las tablas, la tabla persona, la cual la tabla entrenadores, árbitros, deportistas y staff heredan de ella. Como se puede observar, la tabla de entrenadores, árbitros, staff y deportistas, su llave principal es también una llave foránea que referencia la llave principal de la tabla personas. Aquí en participantes de los partidos, esta tabla es una
una entidad asociativa, ya que hay 3 tablas las cuales se relacionan entre sí, las que son tipo persona, personas y partido. Con esta tabla sabemos qué personas participaron en determinado partido y qué tipo de persona fue, si fue un deportista, si fue un árbitro, entrenador o un miembro del staff. Aquí tenemos la tabla de partidos también con relación a premios. En el diseño conceptual tenía una relación muchos a muchos. Por ende, se va a crear una nueva tabla, la cual va a tener como mínimo 2 filas que van a ser 2 columnas que van a ser las llaves principales de las 2 tablas que componen esa relación. Eso principalmente en los comportamientos que tenemos, por eso se generaron más tablas de las que aparecían en las entidades del modelo conceptual. La tabla de estadísticas es otra que tiene el comportamiento de herencia porque está estadísticas con puntos y estadísticas sin puntos. Y como podemos observar, la tabla estadísticas sin puntos y estadísticas con puntos tienen como llave principal y de estadísticas que a su vez referencia a la llave principal de estadísticas que tiene el mismo nombre. Esto es básicamente todo lo del modelo lógico, las relaciones de las tablas, el tipo de entidades que utilizamos y las relaciones que hubo. Ahora veremos cómo pasamos de esto a la creación de los scripts para crear la base de datos. Primero aquí tenemos la tabla persona. Como vimos allá tenía una primary key, la cual es ID persona, de forma serial. Esto para que cuando se inserte un nuevo dato, siga con la secuencia de los IDs que están insertados en la tabla. Tenemos los datos nombre, apellido, altura, sexo, peso, nacionalidad y tenemos este pequeño check en sexo, el cual simplemente nos garantiza que cuando se inserte este dato en esa columna en específico sea de esta forma, que tenga un carácter único F o M, para identificar si es masculino o femenino. Tenemos tabla de modalidades, la cual tiene su primary key, el tipo y una descripción, que puede ser nula. Vemos la tabla seguro y la deportista, que como vemos aquí tenemos I de persona, int, no null, lo cual nos garantiza que esto no sea nulo. Pero acá abajo lo colocamos como primary key y al mismo tiempo la instrucción siguiente dice foreign key y de persona, referenciando a la tabla persona. Esto garantiza que se cumpla lo del modelo lógico, que sea por herencia, la tabla de deportista funciona por herencia. En especificaciones médicas tenemos un comportamiento de que tenemos la clave primaria y de especificación médica, las respectivas columnas y por último tenemos el foreign key de ID deportista, que referencia a la tabla deportista en su ID persona. Historial de trabajo, que simplemente la tabla que nos dice con quienes han participado los entrenadores. Simplemente tenemos el historial, el ID del historial, la fecha de inicio y fecha de finalización y el nombre del deportista que trajo ese entrenador. Está las certificaciones, que nos habla sobre las certificaciones de los árbitros y de los entrenadores. Y aquí abajo tenemos la tabla de entrenadores, que como vemos tenemos su comportamiento igual que la tabla de deportista. Primary key es ID de persona y al mismo tiempo en la línea siguiente vemos que también es una llave foránea que referencia a la tabla personas en su ID de personas. Además de referenciar a la tabla de deportistas para saber si es entrenador, a qué deportista está entrenando, la certificación y al mismo tiempo el historial de trabajo. Es importante el orden en el que se crea la tabla porque para el momento de referenciarla, la tabla debe existir, por eso van en este orden específico. La tabla árbitros, que como vimos también funciona por herencia, hereda de personas, tiene su primary key que es ID de persona y el siguiente funciona también que ID de persona es una foreign key que referencia a la tabla persona. Y así con las demás tablas, logros, premios, creamos las demás tablas, las cuales se basaron en el diseño lógico que vimos antes. Bueno, el resto de tablas sería lo mismo, simplemente nos basamos en el diseño que tuvimos anteriormente visto, y ahora lo que veremos es algo sobre cómo llenamos las tablas. Bueno, ahora seguimos aquí con las tablas que estamos insertamos en nuestra base de datos. En este caso, pues es algo muy consecutivo, algo que se repite muy seguidamente en nuestra inserción de datos, que es el insert into, ¿no? Para cada tabla. Entonces ponemos el insert into, la tabla, y bueno, esto es repetitivo, hay necesidad de decirlo una y otra vez. Luego ponemos, en este caso, cada columna que vamos a ingresar, o sea, cada dato, como atributo a nuestra tabla personas, y en este caso pusimos este orden porque así nos convenía para poder meter los datos con coherencia. Entonces, pues, pero se puede dejar tal cual como está aquí, sin esta parte de la inserción, teniendo en cuenta que toca meter datos en orden, como están las tablas. Lo que hicimos aquí fue dividir en diferentes partes personas, debido a que pues, la idea aquí era tener un orden a la hora de meter los datos. Entonces, lo que hicimos fue dividir staff y árbitros en esta inserción de datos de personas, aquí deportistas en esta inserción de datos de personas, y aquí entrenadores. Bueno, aquí lo que hicimos fue básicamente
ingresar cada dato, cada información, intentamos ser precisos en cuanto a la coherencia de una cosa con la otra, debido a la cantidad de datos, pues se nos puede haber escapado por ahí algún pequeño dato en cuanto a la coherencia de la vida real, pero no son datos que afecten realmente al funcionamiento de las consultas o de los procedimientos o de las funciones, perdón. En este caso, pues, depende de cada cosa que se vaya a hacer, pero realmente no afecta directamente a lo que se va a hacer en las consultas, que es lo que realmente queremos saber si funciona, debido a que pues, la base de datos está diseñada para que funcione en caso de que queramos ingresar datos de la vida real del Roland Garros, del torneo de tenis. Entonces, en este caso, pues tenemos los roles de los staff, que son roles de cada pues, persona que es parte del staff, los horarios de los staff, son datos que pues son algo repetitivos, algo pues, amplios, ¿no? Son variados, entonces pues vamos a pasar por ellos un poco más resumidamente. Hicimos modalidades diferentes, incluimos la modalidad masculina, femenina, las dobles masculinas, la doble femenina y la mixta, para poder tener variedad en cuanto a la modalidad. Decidimos establecer tipos de personas aquí en tipo de personas que fueron staff, árbitro, deportista, entrenador, bueno, ya depende de cada tipo. Certificaciones para cada entrenador, para saber realmente que contamos con personal bien entrenado, bien capacitado, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que hicimos en cada parte de la iniciación de datos. Lo que intentamos fue mantener la coherencia con los convenios, por ejemplo, en este caso, los seguros, ¿no? Los deportistas, que son una parte importante de nuestra base de datos, entrenadores que están llenando esta forma, ¿no? Intentamos ser precisos con los datos que ingresamos aquí, patrocinadores. Bueno, entonces aquí llevamos cada dato insertado. En este caso, pues la tabla de logros, especificaciones de cada posible eh, accidente o sí, cada cosa que haya podido sufrir algún deportista en nuestra base de datos, ¿no? Contratiempos, condiciones climáticas para cada partido, los premios, los reglamentos, partidos, los sets, los protocolos de seguridad de los partidos, sí, de los partidos, los premios, estadísticas que están dadas por la tabla, estadísticas con puntos, que aquí se define cada partido, ¿no? Con los puntos diseñados de esta forma. Em, Después de esto, establecimos estadísticas sin puntos, ¿no? Aceleración máxima alcanzada, distancia recorrida en un partido, velocidad máxima de saque efectivo, velocidad máxima alcanzada por cada jugador, ¿no? Datos importantes a la hora de ver un jugador su perfil completo. Em, Acá ponemos cada participante de cada partido, ¿no? Que existe, los logros, los deportistas que se han dado, las opiniones, entonces pues es variado, es completo. Ok, bien. Bueno, en este caso vamos a explicar una vista y una función por cada uno de los que tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, esta función lo que hace es obtener deportistas con un solo logro y comparamos aquí en este caso que tenga un solo logro en un logro, ¿no? La primera vista, que es nuestra vista de ejemplo de las vistas que tenemos, entonces lo que hacemos acá es comparar que esté dentro de la tabla rol los staff o roles de los staff el nombre de recoger pelotas, ¿no? Y que esté la condición de que sea igual a la hora de entrada y salida que está dentro de la pregunta, la vista. Bueno, aquí tenemos las preguntas, las cuales planteamos de acuerdo a nuestra base de datos. En estas, pues las hicimos teniendo en cuenta que podamos aplicar los diferentes temas dados en nuestro curso de base de datos, como lo es filtros simples y compuestos, funciones escalares, funciones de agrupación, funciones de agregación, subconsultas, combinaciones, operaciones de conjunto, funciones de ventana, y los diferentes temas y especificaciones que el profe nos dio pues, a lo largo del curso. Vamos a dar dos ejemplos de estas preguntas. Por ejemplo, aquí la primera pregunta dice cuáles son los nombres, apellidos y nacionalidades de los deportistas que tienen exactamente un logro y cuya velocidad máxima alcanzada promedio es al menos 32. Bueno, esa sería una de las preguntas, las cuales pues planteamos nosotros de acuerdo a nuestra base de datos. Otra pregunta es, ¿cuántos deportistas con exactamente un logro son de España, Portugal, Andorra, Francia o Alemania? Esta es otra pregunta que planteamos de acuerdo a nuestra base de datos, las cuales se pueden resolver con los temas vistos en clase. Y bueno, en este trabajo concluimos que es importante tener en cuenta cada parte de la base de datos, tenerla en orden, trabajar desde el modelo conceptual al lógico para pasar de nuevo al modelo, al diseño físico y luego implementar datos pues, dentro de la tabla, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que todos los datos tienen relación, que cada pequeño cambio dentro de la base de datos puede afectar toda la base de datos.